¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar básicamente de qué es un guión rápidamente, para quienes no vieron la clase gratuita, después se las voy a volver a compartir, donde ahondo un poco en las formalidades en general y la narrativa y las maneras de escribir un guión, así que voy a volver a nombrarlos, son simplemente para quienes no pudieron ver la clase lo puedan incorporar y lo puedan saber, pero va a ser como una presentación muy rápida de qué es un guión y cómo debe escribirse. Después vamos a trabajar en cómo se desarrolla una idea. Vamos a empezar a ver desde dónde nacen las ideas, cuáles son el propósito, cómo podemos potenciarlas para contar una historia. Vamos a hablar del conflicto. Les voy a compartir cuán importante es la identificación del conflicto y el desarrollo de un conflicto en una historia audiovisual. También les voy a compartir la importancia del foco temático, que es básicamente un tema que esconden las historias, que abordan las historias en su narrativa general. Así que eso es un poco el foco temático. Vamos a hablar de los personajes también, de cuán importante es la configuración de los personajes para que la historia sea efectiva, para que la historia tenga una manera única de ser contada. Y vamos a abordar la estructura narrativa, en ella las unidades dramáticas que constituyen esa estructura y bueno, al final, si tienen ganas, voy a poder hablar de los cursos de formación profesional y después vamos a hacer las rondas de preguntas y respuestas con el material didáctico complementario que les voy a estar dando para que terminen de ensamblar y de asentar las ideas que vamos viendo. Así que un poco este es el programa de lo que vamos a ver hoy, del tiempo que me están dedicando, que nuevamente se los agradezco. Y me voy a presentar rápidamente, no para hablar de mí, sino para que me conozcan y sepan desde qué lugar les estoy compartiendo la experiencia y desde dónde les estoy hablando. Mi nombre es Federico Morkowicz, soy productor de contenidos, básicamente me dedico a la escritura de guiones, a la dirección y realización de contenidos audiovisuales y a la producción de contenidos en general. Empecé a trabajar en el año 2002 como meritorio de dirección en un programa que se llamó Tumberos. La verdad es que fue una experiencia hermosa. Junto a Adrián Caetano, Carlos Belloso y Germán Palacios, fue una experiencia donde empecé a entrar y a conectarme desde el lado profesional con este mundo y bueno, ahí en el fondo, como buen meritorio, estando donde no hay que estar, estoy yo, ya hace unos cuantos años de esto, así que esta fue mi primera experiencia donde ayudé, colaboré, iba y me tenían de acá para allá y la verdad es que fui aprendiendo un montón y fue una gran experiencia que pude empezar a capitalizar para después pasar a trabajar en diferentes áreas. Trabajé como productor, trabajé como director también, trabajé como guionista en diferentes proyectos para diferentes países, para el Primetime argentino, para el Primetime de Paraguay, para el Primetime de México. La verdad es que tuve la suerte y el privilegio de estar acompañando a grandes autores, a grandes proyectos y estar trabajando en cada uno de estos proyectos que realmente me han nutrido mucho y me han dado una formación en cuanto a mi carrera que realmente agradezco y estuvo buenísima la experiencia. También he realizado videoclips de forma independiente, tuve la oportunidad de hacer una serie web para la UNTREF, que la pueden ver de forma gratuita, está colgada en internet. Y también escribí y monté obras de teatro. La verdad es que contar historias es una pasión para mí y empecé a encontrar en esto, en la autogestión, un lugar muy cómodo para hacer las cosas a mi manera, ¿no? Si bien agradezco la experiencia que me dio trabajar en los medios, que me abrió un montón de puertas, que me conectó con un montón de gente, la verdad es que ya llegando al final, en el año 2003, cuando empecé a escribir mi película, 2013, perdón, la verdad es que estaba haciendo algo que amaba de una forma que no amaba tanto. Y sí fue como después de varios años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, en el 2018
2008 nació mi ópera prima, que se llama Eso que nos enamora, que es una comedia romántica que tuve la posibilidad de escribir, de dirigir y de producir también. Así que soy autogestor, soy emprendedor del audiovisual, me gusta muchísimo el poder llevar proyectos adelante y también, así como me gusta llevar proyectos adelante, mis proyectos y contar mis historias, me gusta mucho poder acompañar y enseñar a las personas que tienen ganas, que tienen curiosidad, que se quieren formar profesionalmente en los cursos y talleres que suelo dar de forma privada a veces y a veces para las instituciones como pueden ser Argentores. Trabajo mucho con las actividades de la Universidad de Palermo, di clases y fui docente en la Escuela Profesional de Cine y Artes Audiovisuales del Liceo Subiela y di un seminario intensivo de guión y producción en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Voy variando los talleres, voy haciendo nuevas actividades, voy compartiendo mi conocimiento porque creo que la industria audiovisual la hacemos entre todos y todas y tenemos también quienes tenemos un poco más de experiencia, tenemos el deber moral de acompañar a quienes están empezando y o quienes están ya un poquito más avanzados pero que todavía no llegaron a ciertos puntos y tienen el deseo de hacerlo. Así que un poco esa es mi misión es hacer mis contenidos, contar mis historias, producir y dirigir y escribir las cosas que me apasionan, pero también estoy muy comprometido con el trabajo de acompañar a mis alumnos y alumnas en sus proyectos y en la realización de sus respectivas carreras. Así que este soy yo. Desde este lugar les voy a estar compartiendo esta clase, desde un lugar que creo que hoy los medios están completamente democratizados y que nos permiten comunicarnos y exhibir nuestros contenidos, crecer. La verdad es que hoy hacer un contenido no es un misterio y está buenísimo que se pueda capitalizar eso y poder ser parte, aunque sea desde un lugar muy chiquito, que sea empujando, que sea motivando a quienes quieren escribir o quieren desarrollar su carrera profesional en el medio audiovisual. Y algo muy importante que lo que hoy vamos a estar transitando y lo que hoy les voy a estar compartiendo son herramientas, no son fórmulas. Quiero decir con esto que si hubiese una forma efectiva y garantizada de escribir historias, bueno, todas las películas, todos los cuentos, todas las novelas, todas las publicidades, absolutamente todo lo que se cuente sería un éxito y esto no funciona así. Lo que sí tenemos son herramientas contundentes como para potenciar la narrativa en general y poder contar las historias de una manera más efectiva, pero eso no garantiza el éxito de un proyecto. Así que quiero que sepan eso, que las herramientas que les voy a estar compartiendo son las herramientas que fui adquiriendo yo a través de mi experiencia, a través de los años de estudio que tengo, de todos los libros que he leído, de todos los cursos que he realizado. Así que desde este lugar les voy a estar compartiendo estas herramientas que, por favor, son herramientas y no son fórmulas. ¿Y qué es un guión? Bueno, básicamente un guión es una función dentro de una producción audiovisual. O sea, una producción audiovisual tiene muchas etapas, tiene muchos procesos y uno de esos procesos es la de escribir el guión. Y en sí mismo el guión va a tener dos grandes funciones. La primera va a ser la de ser una historia mostrada en imágenes y sonidos dentro de un contexto dramático. Digo historia mostrada en imágenes y sonidos porque cuando escribimos guiones lo que vamos a tener que construir va a ser la sensación, la sensibilidad hacia esas imágenes y presentar o describir esos sonidos dentro de un contexto dramático, o sea, dentro de un contexto que tenga conflicto, que tenga acción. No acción de tiros y autos que vuelan y explotan, sino acción de transitar un conflicto. Eso es el contexto dramático. Y por otro lado, el guión tiene la función de ser una gran guía general para la producción audiovisual en sí misma. O sea, va a ser una función, va a ser un elemento de trabajo con el que van a trabajar esa obra audiovisual. O sea, es el primer paso para la concepción de una obra audiovisual que va a terminar en el montaje final de la misma y en la exhibición también, ¿no? Veamos un poco la plantilla por arriba de cómo es un guión. Recuerden que va a estar la clase, que ya está la clase en realidad, a la que pueden acceder, que es la clase gratuita de qué es y cómo es un guión, que ahí explico esto en detalle. Vamos a nombrarlo por arriba ahora. Básicamente el guión tiene 6 sectores. El primer sector es el encabezado, que enuncia el decorado y el momento del día donde va a transcurrir
la acción, o sea, donde va a suceder lo que sucede. Se escribe en mayúsculas, se pone ext para exteriores, int para interiores, en este caso dice ext, plaza, frente, calecita, noche, nos está ubicando en el lugar donde está sucediendo la acción. Luego viene la descripción, que es aquello que sucede. En este caso es Noemí y Ariel, vienen caminando en silencio, ella lo mira, él le devuelve la mirada, sonríe levemente pero no dice nada. Luego de unos segundos ella rompe el silencio. Estas descripciones se hacen en tiempo presente, tercera persona, y son bien sintéticas y resumen dentro de lo que narran la esencia de lo que se debería estar viendo y escuchando, a excepción del diálogo que se va a escribir en otro sector. Después viene el personaje, que anticipa el personaje que va a hablar, que se escribe en mayúsculas en el centro, es el personaje que va a decir. Después viene un paréntesis que se llama, que es la intención, o sea que va a ser la emoción, acción con la que se dice ese texto, en caso de que no se pueda interpretar. Por ejemplo, acá le hizo con calma, que en realidad si vienen caminando en silencio ya estoy transmitiendo esa esencia de calma, y esta intención en este momento acá la escribí para que ejemplificar lo que les estoy compartiendo. No la tendría que haber explicado porque se entiende, o sea, pero si ella de golpe acá sí gritase, sí tendría que poner gritando, porque va en contra de la descripción anterior. Así que este sector es la intención. Después viene el diálogo propiamente dicho, que es aquello que literalmente se dice, que se escribe también, o sea, son las palabras textuales que el actor o la actriz van a tener que decir en interpretar a su personaje. Así que eso se escribe en el centro también, de esta forma, con esta plantilla. Y el último sector de la plantilla del guión es la transición, que va a contar cómo se pasa de un lugar a otro, o sea, cómo se pasa desde una locación a otra locación, de un decorado a otro decorado. Como les decía, esta plantilla es la parte técnica, tal vez es la parte donde más hay que poner el ojo estricto en la construcción de un guión y ser sumamente sintéticos, sintéticas, sumamente descriptivos, con imágenes muy fuertes, pero muy contundentes también. Tienen la clase gratuita para ver. En esa clase también les ofrezco varias plantillas de guión, varios guiones para que lean, y les ofrezco una plantilla para Word, y les sugiero algunos software como el CeltX o el Kit Scenarist, que son software de escritura gratuitos. También están el Final Draft, el Movie Magic Screenwriter, que estos sí son de pago y son profesionales. Los otros funcionan muy bien. La verdad es que yo, esta peli, justamente, que esta es una página del guión de mi película, Eso que nos enamora, lo escribí todo con el CeltX y me funcionó bárbaro. Así que es el software que yo recomiendo, al menos por ahora, y es gratuito. Así que si tienen ganas lo pueden buscar en la clase gratuita también. Se los voy a dejar igual en el material complementario para que lo descarguen. Esta es la plantilla de guión. De esto se trata la forma directa, o sea, la literalidad de la actividad de escribir. Recuerden que se escribe en tiempo presente y tercera persona. Una página de guión corresponde a 1 minuto, por eso es tan importante seguir esta plantilla de esta manera. Y nada, bueno, utilicen los software o la plantilla de Word, que es la manera correcta de escribir. Acostúmbrense a esta lectura. Si ven, es mucho más vertical que horizontal la lectura. O sea, el guión se puede leer, pareciera como que va de arriba a abajo rápidamente y no de un costado hacia el otro. Si bien la acción sí, pero bueno, en la generalidad de la página tiene mucho más verticalidad que horizontalidad. Así que empiecen a acostumbrarse a esta dinámica. Al principio puede costar un poquito, pero es la razón, es la forma en la que escribimos los y las guionistas. Vamos a empezar a hablar, que es el motivo y la función principal de esta clase, del desarrollo de las historias, ¿no? El desarrollo de las historias llevadas a la pantalla, al audiovisual. Entonces, ¿cómo se desarrolla una idea? Bueno, básicamente, ¿cómo se desarrolla una historia? Básicamente hay que partir de una idea inicial. Esta idea puede ser de motivación propia, o sea, que tengamos ganas de escribir acerca de algo X. Ahora vamos a ver desde dónde surgen las ideas. O puede venir un tercero o una tercera a decirnos, me gustaría que escribas sobre este asunto.
Después vamos a trabajar en el desarrollo de esa idea, que vamos a elegir el formato en sí, o sea, va a ser una película, va a ser una serie, va a ser un cortometraje, puede ser un blog, digamos, o sea, podemos darnos cuenta de que no da para escribir una historia audiovisual y que necesite otro tipo de formato. Y dentro de ese formato vamos a establecer el género, el tono y el target en general, para quién estamos contando esa historia. Es muy importante, no voy a ahondar en esta clase en eso, pero sí les voy a dejar ¿cómo se dice esto? Un material complementario que hablo de esto mismo. Es muy importante saber a quién le estamos contando las historias que estamos contando. Muchas veces pasa que dicen, no, mi historia es para todo el mundo. Y puede ser que sea una historia más masiva y menos de nicho, pero por lo general, cuando le estamos contando algo, se lo estamos contando a alguien y ese alguien tiene preferencias por ver algo, le están pasando cosas determinadas, entonces está bueno saber cuál es el target. Tal vez no al principio, tal vez no hacer un análisis, no se trata de hacer marketing, pero sí en algún momento potenciar la escritura a través del target, del género y del tono que estamos contando la historia, ¿no? Estamos escribiendo el guión. Después vamos a desarrollar un conflicto dentro del desarrollo de esa idea. Básicamente vamos a establecer el de quién y de qué se trata, presentando a la fuerza protagónica y a la fuerza antagónica. Esto lo vamos a ver en detalle dentro de un rato. Los personajes que vamos a desarrollar, esos personajes que van a ser funciones dentro de las historias, también lo vamos a ver en un rato, y vamos a explorar un foco temático que es el concepto general de la historia que estamos contando, que también lo vamos a ver. O sea, estos tres ítems, el conflicto, los personajes y el foco temático, es básicamente en donde vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Y es importante entender que se trata de entretener a través de las emociones. Y digo a través de las emociones porque en realidad es entretener a través de las historias y las historias nos emocionan. Billy Wilder, que fue un gran director y guionista, decía que él tenía 10 mandamientos, que él también tenía 10 mandamientos, y los primeros 9 eran no aburrirás. El 10º era tendrás el corte final de tu película, cosa que, bueno, es un poco más polémico tal vez, pero el no aburrir, o sea, el entretener, es sumamente importante a la hora de pensar un audiovisual. Hay que tener claro que estamos contando esta historia para alguien, por eso es tan importante el target, y que a ese alguien le están pasando cosas, y que esas cosas las podemos explorar a través de las historias. Y tal vez, si tenemos suerte, más allá de hacerle que se pierda un ratito de su propia existencia y se olvide de sus problemas y del día a día, tal vez tenemos la suerte de dejarle algo y de dejarle una emoción un poquito más grande con la que le va a acompañar para siempre. Acuérdense que las historias, las recordamos, son un motor para nuestra propia sensibilidad, para las cosas que nos pasan, así que es muy importante entender que nosotros y nosotras tenemos la función y la misión de entretener a los espectadores y las espectadoras a través de las emociones que las historias generan. Hablemos un poco de las ideas. ¿Dónde nacen las ideas? Bueno, las ideas pueden nacer básicamente de 3 lugares. El primer lugar donde pueden nacer es una temática, o sea, un tema en especial que nos interese atravesar porque tenemos ganas de hablar de eso, que pueden ser las adicciones, el crecimiento, las guerras, el amor, los vínculos, o sea, temas muy generales o temas más bien particulares, pero partir de una temática porque tenemos ganas de explorar una temática que nos interese. Después podemos partir desde una representación, o sea, desde una imagen, que sea una imagen real o imaginada, o sea, algo que se cree en nuestra propia imaginación. Por ejemplo, que estamos caminando por la calle y vemos una chica que pasa corriendo y que una bicicleta le pasa por el lado y la mancha. Y entonces tomamos esa imagen, esa representación de lo que significa eso y la transformamos en una historia, ¿no? Y el tercer lugar de donde puede provenir una historia, una idea, es un personaje en sí, o sea, ya sea un personaje real, alguien que conozcamos, que tenga características únicas y nos interese indagar, o un personaje de la historia, una persona que haya sido reconocida a nivel mundial o a nivel local, o más bien un personaje ficticio porque tenemos la idea de, o somos actores o actrices y tenemos un personaje X, que es un personaje que inventamos y que lo queremos insertar o la queremos insertar dentro de una historia ficticia.
Estos tres elementos causalmente son elementos esenciales a la hora de escribir un guión y, como les decía antes, son elementos que vamos a analizar a lo largo del workshop punto por punto, porque nos permiten hacer eficaces y potenciar, ser más efectivos y efectivas a la hora de transmitir una historia audiovisual, o sea, una historia que tenga conflicto que se va a escribir en un guión. ¿Cómo se transforman estas ideas en historias? Bueno, lo primero es generar un personaje. Si bien puede partir desde un personaje, la idea puede ser un personaje, hay que particularizar ese personaje y ponerlo o ponerla en función de un conflicto. O sea, de atravesarlo o atravesarla con un problema específico. Y el desarrollo de ese conflicto va a ser el camino a cómo se resuelve ese conflicto, va a ser la historia que vamos a contar. O sea, podríamos decir que una historia audiovisual, con la que vamos a escribir un guión, es un personaje con un conflicto y el camino a la resolución es la historia que vamos a contar. Esto es básicamente los pasos para empezar a pensar en audiovisual, para empezar a pensar en acción, o sea, en desarrollo de conflicto y poder transformar la historia en un guión. Sin conflicto no hay historia. Esto hay que grabárnoslo en la cabeza porque siempre suele ser el problema más grande que tienen los guiones, que el conflicto no es claro, o el conflicto pasa por un lugar poco interesante, o el conflicto le pasa a otro personaje, que no sea el protagonista o la protagonista, o el conflicto se hubiese desarmado rápidamente si el personaje hubiese hecho algo mucho más simple de lo que finalmente hizo. O sea, el conflicto va a ser la base esencial, va a ser la materia prima con la que vamos a poder desarrollar la historia que vamos a desarrollar. ¿Y qué es el conflicto? Básicamente es una fuerza que quiere alcanzar o obtener algo, que vamos a llamar fuerza protagónica o protagonista, y algo, alguien, o él mismo o ella misma, se le opone, ya sea de forma voluntaria o forma involuntaria, que es la fuerza antagónica. O sea, vamos a tener una fuerza que va a querer alcanzar determinada meta y otra fuerza que va a impedirlo, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria. Y esto quiere decir que la fuerza protagónica o la fuerza antagónica no son fuerzas morales o éticas. Quiero decir, no corresponden a lo que está bien o lo que está mal, sino es el punto de vista desde quién quiere alcanzar algo y quién se le va a oponer a eso que alguien quiere alcanzar. Por ejemplo, en Breaking Bad, el personaje de Walter White, si bien al principio empieza siendo sumiso y empieza teniendo valores y que sostiene esos valores, empieza a traicionar un poco la ética con la que nos movemos por lo general. Entonces, ese personaje que termina siendo un narcotraficante sigue siendo el protagonista por más que el valor ético no sea bueno. Y la DEA, que es la policía antidrogas, va a tener la fuerza antagónica porque va a intentar detenerlo, por más que supuestamente la policía antidrogas es éticamente lo correcto, lo que está bien. Entonces, también diferenciar esto, que el protagonista es la fuerza que quiere alcanzar o obtener algo, y la fuerza antagónica es aquella que se le opone. Veamos el conflicto en detalle. Bueno, como les decía, alguien quiere alcanzar algo y algo a alguien se le opone. O sea que tiene que haber una necesidad o un deseo claro, una motivación fuerte para ambas fuerzas, porque si aquella personaje, que quiere lograr alcanzar o obtener algo, desiste de la tarea rápidamente, si no tiene una necesidad o un deseo muy fuerte, ese conflicto no se va a diluir rápidamente porque el protagonista o la protagonista va a desistir de su tarea. Entonces, alguien quiere algo, tiene una necesidad o un deseo claro, fuerte, contundente, y algo o alguien se le va a oponer con la misma fuerza, ¿no? Por lo general, al principio, las fuerzas antagónicas son más fuertes que las fuerzas protagónicas y la fuerza protagónica termina al final, no siempre, dando el batacazo, siendo un poquito más fuerte que la fuerza principal. Vamos a ver que existen solo tres maneras de generar un conflicto, o sea que es el personaje contra otros u otras personajes.
el personaje contra la naturaleza general, puede ser la naturaleza de una tormenta o la naturaleza de un objeto como una escalera, por ejemplo, que tiene en su propia concepción la naturaleza de ser lo que es. Lo vamos a ver bien ejemplificado esto. Y puede ser el personaje contra sí mismo, o sea, que el mismo personaje quiere alcanzar o obtener algo y ese mismo personaje se le opone. Les decía que es la materia prima de las historias. Sin conflicto no hay historia y va a ser la excusa para explorar y desarrollar la idea que tenemos. El conflicto no es la forma, sino es la confrontación de dos o más fuerzas. La forma se va a definir a través del género, del tono y de la estética en general, de la estética narrativa que tenga la historia. Quiero decir con esto que con un mismo conflicto se puede hacer una comedia o se puede hacer un drama. Con un mismo conflicto puedo hacer algo más terrenal o puedo hacer algo más mágico. Entonces el conflicto no es la forma con la que se va a transitar la historia que se va a transitar, sino que es la confrontación de una fuerza con otra. Por otro lado, cuán complejo sea el conflicto de resolver se va a deber al formato de la historia en sí. Quiero decir con esto que un largometraje va a tener un conflicto mucho más profundo y mucho más difícil de resolver que el de un cortometraje que se tiene que resolver de manera mucho más simple, en menos tiempo, porque justamente el corto se tiene que contar en pocos minutos. Y lo mismo con una serie. Una serie tiene que tener un conflicto mucho más complejo que resolver que el de una película. Por eso estamos eligiendo contar una serie y no un largometraje. Entonces la complejidad del conflicto se debe al formato de la historia que estemos contando. Y algo también sumamente importante es entender que el conflicto son los personajes. Y que los personajes van a tener un conflicto interno, que es aquello que el personaje tiene que aprender o tiene que cambiar, por más que no lo logre a lo largo de la historia. Y hay un conflicto externo, que es aquello que el personaje va a confrontar. Básicamente, vamos a tener un personaje con un conflicto interno, y ese conflicto interno se va a resolver a partir de la confrontación del conflicto externo. O sea, los personajes transitan las historias que transitan para justamente aprender y cambiar algo. Esto es lo que se llama arco dramático, ¿no? Y es lo que hacen, lo que aprenden los personajes a lo largo de la historia y la razón por la cual los personajes transitan la historia que transitan. O sea, un personaje tiene determinadas características que hace que esa historia sea esa historia y no sea otra. Por ejemplo, si le ponemos las condiciones de Romeo a Hamlet, apenas se entera que Claudio asesinó a su padre, o apenas tiene la teoría o apenas tiene la hipótesis, porque al principio Hamlet no sabe muy bien, pero apenas recibe esa información, tomaría un puñal e iría impulsivamente, sin medir las consecuencias, y asesinaría a su tío Claudio, quien fue que asesinó, o sea, que envenenó a su padre. Entonces, el conflicto y los personajes en realidad son una única pieza. También les voy a dejar un material complementario sobre esto que dice que se llama Una historia son dos historias y donde ahondo un poco en este tema, ¿no? Por otro lado, el conflicto se va a manifestar mediante obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Los obstáculos son la expresión, son la forma de poder poner en evidencia a la fuerza antagónica. La fuerza antagónica, recuerden que se va a estar ofreciendo resistencia ante lo que el protagonista quiere lograr, o la protagonista quiere lograr, y esta manifestación, esta resistencia, se va a poner en evidencia generando obstáculos. Los obstáculos pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser emocionales o pueden ser espirituales. Y se deben manifestar, o sea, se deben poner en evidencia justamente mediante imágenes y sonidos. Recuerden que lo que no se puede ni ver ni escuchar no se va a poder interpretar, por ende no se va a poder filmar. Hay que transformar las cosas que no se pueden ver ni escuchar en aquellas cosas que sí se puedan ver y o escuchar. Por ejemplo, si yo digo, está pensando en la novia, para decir algo, no podemos saber lo que está pensando en la novia a menos que eso se enuncie en un pensamiento en off. O bien venga otro personaje y le diga, escúchame, ¿vos estás pensando en tu novia? Para decir algo, ¿no? Entonces se tiene que poder transformar un pensamiento que no es algo tangible, que no es algo que se pueda ni ver ni escuchar, en algo que sí se pueda ver y o escuchar. Ya sea que escuchemos el pensamiento del personaje o que venga otro personaje y lo ponga en evidencia.
Y los obstáculos, además, generan interés. Y el interés es el antídoto para el aburrimiento. O sea, el no aburrirás de Billy Wilder se combate con interés. Generan tensión, o sea, que el conflicto sostenido en el tiempo va a generar la tensión suficiente para mantener ese interés. Si un conflicto se desarrolla y se resuelve rápidamente, no logramos generar tensión porque no vamos a saber inmediatamente qué pasa con eso. También generan intriga porque queremos saber qué va a pasar justamente con eso y pueden generar sorpresas si están bien resueltos. O sea, la idea muchas veces, sobre todo en las películas más clásicas, más de género, sabemos que el protagonista va a lograr su meta por lo general. O sea, si estamos hablando de una comedia romántica, vamos ya casi de entrada, sabemos que el chico, la chica, la chica, la chica, el chico van a terminar juntos o juntas. Pero lo que no se sabe es cómo van a terminar juntos o juntas. Entonces también generan sorpresa. Y esto, que a veces se me ríen en las clases cuando lo muestro, para mí es la representación del conflicto de una forma muy clara. Y cuando digo representación del conflicto me refiero a que no es una historia, no es un conflicto externo para resolver un conflicto interno. Es la representación de lo que es un conflicto, ¿no? Veamos un poquito el video. Acá tenemos a la pata o al pato y a los patitos, a las patitas, tratando de subir la escalera. O sea, los patitos, las patitas, quieren claramente algo, que es subir la escalera, llegar a donde está la pata o el pato, y se le opone la naturaleza de la escalera. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el conflicto puede suceder a partir de que un personaje se opone a otro personaje, se opone ante la naturaleza, ya sea la naturaleza del clima, la naturaleza, la madre naturaleza, digamos, o la naturaleza de las cosas, o bien contra sí mismos. En este caso sería un personaje o varios personajes, en este caso que son los patitos, contra la naturaleza de la escalera. Entonces, la condición de los patitos, también decíamos que los personajes, hay uno que lo logró, o una que lo logró, decíamos que la naturaleza del personaje hace que el conflicto sea posible, porque estos patitos, si fuesen más grandes, no estarían metidos o metidas en este problema. Simplemente subirían la escalera y ya. Pero bueno, la condición que tienen estos patitos y estas patitas hace que esto sea un problema. Y hay algo en verlos luchar por lograr su meta que nos atrapa y que queremos saber cómo va a terminar. Pobrecito, ahí se cayó un poquito. Así que, bueno, nada, esto es como la representación del conflicto. Acá estamos viendo cómo lo van logrando y demás. ¿Esto es una historia? No, esto no es una historia. Esto muestra la representación del conflicto. Porque no estamos particularizando un personaje, porque no estamos entendiendo, no hay un foco temático claro, establecido. Sí hay un conflicto claro y establecido, pero nada más. Entonces, todos los elementos que vamos a hablar en la parte de estructura no hacen que esto sea una historia, sino que sea simplemente una representación de alguien que está filmando una situación, ¿no? Bueno, ahí suben los patitos, todos los demás. ¿Lograrán subir o no? ¿Suben todos? ¿O se quedan ahí uno y uno se pierde? ¿Cómo es la historia? No, bueno, para que se queden tranquilos, tranquilas. Sí, finalmente los patitos logran subir todos y la pata y los patitos se van juntos y juntas en su nuevo camino. Lo pongo como ejemplo esto porque voy a pausar, porque vamos a hablar un poquito y voy a ejemplificar lo que sigue a raíz de esta representación del conflicto, ¿no? Entonces vamos a meternos en personajes. Dijimos que para que una historia, una idea se transforme en una historia, hay que particularizarla en un personaje y atravesarla con un conflicto. Entonces veamos los personajes. El personaje principal nos va a presentar, o sea, el protagonista, la protagonista, nos va a presentar el de quién y de qué se trata la historia. El protagonista va a tener un conflicto interno, sea consciente o no de que lo tiene, y se va a reflejar en una necesidad inicial que se va a tener que ver en acción, o sea, se va a tener que ver y escuchar en imágenes y sonidos atravesados por un conflicto. Por ejemplo, que uno de los patitos, vamos a particularizar esos patitos y los vamos a elegir a uno, que se llama Abril, el patito. Entonces, Abril es un patito muy aniñado, muy infantil, que todavía no ha madurado. Y ese es el conflicto interno que tenga.
lo sepa o no lo sepa. Y vamos a contar el de qué se trata, y es de qué es aquello que tiene que lograr, que va a ser la necesidad dramática de Abril. O sea, la necesidad inicial de Abril, del patito Abril, es que necesita crecer. Y está implementada, está presentada esa historia antes de ponerse en funcionamiento el obstáculo, el conflicto, que va a ser la necesidad dramática, y en este caso va a ser literalmente subir la escalera. O sea, Abril va a subir la escalera para finalmente madurar. ¿Bien? Vamos a verlo desde ese lado. La historia, el proyecto que contemos, por ejemplo, la vida de Abril, es la historia de cómo el protagonista, en este caso Abril, de quien se trata, lucha por lograr la meta de la historia, o sea, lucha por subir la escalera y resolver su conflicto interno, que es madurar. Vamos a poner, por ejemplo, que Abril, los otros patitos, las otras patitas le hacen bullying, se burlan porque es chiquito, chiquita, porque no sabe cómo hacer las cosas. Y entonces cuando llegan a la escalera, todos los patos suben la escalera muy bien, los patos la patan, suben la escalera muy bien, y Abril no puede subirlo. Entonces ahí estamos particularizando ya a un personaje con un conflicto determinado. Y subir esa escalera va a estar en función de que finalmente Abril crezca y se presente, se ponga firme cuando le hacen bullying. Por eso es que les decía, y igual les voy a compartir el apunte donde profundizo esto, que una historia son dos historias. Porque por un lado tenemos al protagonista, Abril, al patito Abril, la patita Abril, que va a resolver su conflicto interno, o sea, que va a ser la razón por la cual vamos a contar la historia que vamos a contar. Vamos a atravesar y lo vamos a incluir en un conflicto a Abril para que justamente atraviese este conflicto interno y atravesando ese conflicto externo lo pueda resolver. O sea, atravesando la subida de la escalera va a poder resolver su conflicto interno, que es chiquitito o chiquitita y que no ha madurado aún. Sin conflicto no hay historia, pero sin personaje no hay conflicto, o sin personajes no hay conflicto. O sea, necesitamos un personaje determinado para construir un conflicto determinado. ¿Bien? Veamos el poder que tienen los personajes, ¿no? Todas las historias van a tener un protagonista y un antagonista. Porque las historias son un personaje con un conflicto y el camino a la resolución. Las historias no son la vida, pero son una ilusión de la vida. O sea, quiero decir con esto que creo que todos y todas acá sabemos que Wall-E no está hablando de robots, que Ants, que Bichos no está hablando, perdón, de hormigas, que Toy Story no está hablando de juguetes, que Los Increíbles no está hablando de los superhéroes, que Ratatouille no habla de las ratas y que Buscando a Nemo no habla de los peces, sino que utilizan a estos personajes, la ilusión de estos personajes, para transitar los conflictos internos y externos que las historias ponen en evidencia y exploran. Como decíamos antes, hay algo poderoso en ver a alguien intentar algo. O sea, si ustedes no se conmovieron con los patitos subiendo las escaleras, bueno, pueden ser personas muy frías. No, mentira, pero quiero decir con esto que realmente hay algo poderoso, ya sea porque resonamos con eso, porque nos sentimos identificados, identificadas con eso que estamos viendo, porque desde la neurociencia podemos decir que es la neurona espejo, que es aquella neurona que permite recrear la acción que está recreando otra persona. Desde la teología podemos decir que es el amor al prójimo. O sea, no importa la razón por la cual esto sea así, la verdad es que creo que hay algo muy poderoso en ver a alguien intentar lograr algo. Recuerden que transitan los personajes las historias para aprender algo. Resuelven un conflicto externo, o sea, el patito, la patita resuelve la subida de la escalera para resolver un conflicto interno, que en este caso sería madurar. Esto es lo que se conoce como arco dramático, que también otros personajes, no solamente el protagonista, podría tenerlo. Por ejemplo, que el patito que le hace bullying al principio, al final, cuando nuestro patito Abril ya se impone y toma poder y le dice al otro pato, bueno, hasta acá, le marca el límite, el otro pato también puede darse cuenta de que se ha portado mal y tener un arco dramático y retractarse sobre eso, si es eso lo que queremos contar, ¿no?
Y los personajes, como decía antes, son la razón por la cual empatizamos. Entonces, repasando, una historia es el tránsito de un personaje que confronta y resuelve un conflicto externo para resolver un conflicto interno. Bueno, vamos a meternos en foco temático. Antes quiero saber si están ahí, si siguen acá, si me siguen prestando atención. Por favor, escríbanme en el chat si están atentos, atentas. Mientras yo aprovecho para tomar un poquito de agua, escríbanme cómo les va pareciendo la clase, si les resulta interesante, si les está aportando valor, si sabían estos conceptos, si no lo sabían, cómo les resuena, si les hace sentido, si los pueden llevar a las ideas que están teniendo y demás. A ver, mientras tomo agua, por favor. Bueno, veo que sí, que están conmigo, que están prestando atención, que están enfocados y enfocadas en las clases, así que muchísimas gracias por seguir acá. Recuerden que al final vamos a tener esta ronda de preguntas y respuestas, donde vamos a estar charlando y conversando un poquito acerca de los proyectos y de cómo, de las dudas que queden en el aire o las cosas que no se han quedado muy claras, las voy a ir respondiendo al final. Ahora voy a seguir con la clase, con el foco temático, que es otro punto sumamente importante en las historias, para así al final ya sí conversamos y empezamos a charlar y me cuentan qué dudas les queda y demás, ¿no? Bueno, entonces, el foco temático de una historia es un concepto general que no se representa de forma directa en la trama, o sea que no estamos exponiéndolo de manera directa, subrayando que estamos hablando de esto, sino que lo vamos a ver reflejado en cada parte estructural de toda la historia. O sea, va a estar presente en los personajes, va a estar presente en la acción, va a estar presente en el diálogo, en la música y en las escenas en general. O sea, en cada uno de los elementos que constituyen el todo que es la historia. Entonces tenemos el de qué se trata, por un lado, y cuál es el tema por el otro. Veamos rápidamente en algunos contenidos el de qué se trata. Por ejemplo, Star Wars, episodio 4, se trata de cómo Luke rescata a la princesa Leia y destruye la Estrella de la Muerte utilizando la fuerza. ¿Y cuál es el tema de Star Wars? Bueno, podría ser de quiénes somos, cuál es nuestro propósito, de dónde venimos. O sea, van a ser temas que probablemente abran el debate, o sea, no es una ciencia exacta. Alguien podría decir, no, bueno, para mí Star Wars habla de lo bueno y lo malo por la fuerza, ¿no? Por la fuerza positiva y la fuerza oscura. Entonces, bueno, podría ser. Difícilmente alguien venga y diga, no, Star Wars habla de la manifestación de los taxistas, para decir algo. Porque no tiene nada que ver con lo que Star Wars remite. Entonces, esa interpretación queda alejada de cuál podría ser el tema. Insisto, no es algo que sea exacto, ni explícito, ni una ciencia exacta justamente, es algo con lo cual podemos decir e indagar sobre lo que se está hablando. Por ejemplo, Toy Story se trata de cómo Woody y Buzz vuelven al cuarto de Andy y se hacen amigos. O sea, el conflicto que tienen Woody y Buzz es que se caen del cuarto de Andy por la ventana. O sea, Buzz, en realidad Woody lo tira accidentalmente y después se va y se encuentran ahí hasta que se pierden. Y ese tránsito funciona para que ellos se hacen amigos. ¿Y cuál es el tema por ahí de Toy Story? Podemos decir que son los valores de la amistad, el egoísmo tal vez podría ser uno de los temas, de aceptar quiénes somos y de ganar confianza con eso. Recordemos que Woody al principio está muy inseguro de sí mismo y al final de la película termina diciendo qué es lo peor que me puede pasar teniendo a mi Buzz Lightyear conmigo, que bueno, ahí está el gag, el chiste del perrito al final. Así que esto es un poco el tema, ¿no? Insisto, es un tema donde podemos indagar, podríamos darle más vueltas todavía, pero difícilmente alguien diga que Toy Story habla de las invasiones alienígenas, ¿no? Por más que tiene aliens en un momento y por más que Buzz Lightyear cree venir del espacio. El secreto de sus ojos, la película de Campanella, se trata de cómo Benjamín condena a Gómez y cómo deja de temerle al amor. Recordemos toda la secuencia, toda la línea dramática que está con Irene, que en realidad es la razón por la cual se cuenta la historia del secreto de sus ojos. Y podríamos decir que habla de las pasiones, de la justicia tal vez, de jugársela por lo que realmente se cree y se quiere, o sea, de dar lo máximo e ir más allá
de todo, ¿no? Podría ser una de las lecturas. Y de Sexto Sentido, si no la vieron, tápense los oídos y los ojos, de cómo Malcolm ayuda a Cole y descubre que está muerto. Y Sexto Sentido en realidad está hablando del ser diferentes, de la comunicación, de confiar en el otro por más que no podamos entenderlo. O sea, quiero decir, el tema hace una ilusión hacia lo que atraviesan las historias. No quiere decir que nosotros o nosotras tengamos que ver gente muerta, espero que nadie acá vea gente muerta, para sentirnos diferentes o no estar listos o listas para contarle algo a alguien nuestro, ¿no? Recordemos que Malcolm no puede hablar con su mujer porque justamente está muerto, y Cole no puede hablar con la madre porque no está preparado para decirle que la condición que tiene, que ve fantasmas, que ve gente muerta. Entonces no hace falta estar en esa situación, literalmente hablando, para que nos sintamos, las personas, diferentes o no estemos listos o listas para compartirle algo a alguien. Recordemos que Cole al principio no le dice cuál es su condición a su madre y al final sí se lo puede comunicar, se lo puede decir. Entonces el tema va a ser una metáfora, va a ser una ilusión acerca de nuestras emociones, de nuestras capacidades, de nuestros propios temas traídos a nuestras propias vidas, ¿no? Veamos el poder de los temas. Todas las historias tienen un foco temático, o sea, va a haber un concepto que se va a ver reflejado en la trama, simplemente porque al haber un conflicto esto sucede. Generan interés, o sea, nos dan un motivo para contar las historias. Recordemos que también una de nuestras misiones es entretener y por ende los temas van a entretener. Linda Seger, que es una gurú del guión, tiene un artículo muy lindo que se llama Temas universales, perspectivas únicas. Esto quiere decir que por lo general las historias siempre son las mismas, pero dentro de cada historia va a haber una perspectiva única que va a estar conectada con la propia sensibilidad del autor o de la autora para narrar ese tema, esa temática universal. Las historias son las excusas para hablar de algo. Y no pasa por el esnobismo de porque yo quiero hablar en realidad de la intelectualidad, haciendo la metáfora cuando los muertos no son los muertos y en realidad estoy diciendo lo que estoy diciendo, sino por comunicar. O sea, recordemos el arma tan importante que tenemos con las historias para comunicar, para hacer que otra gente se emocione, para hacer que la gente empatice con lo que estamos contando. Siempre estamos hablando de algo, cuando estamos atravesando una charla hay un tema en esa charla, en ese lugar, en ese concepto. No es excluyente el conocer el tema, no es excluyente trabajar sobre la temática, pero es sumamente recomendable porque le va a dar profundidad a todo el contenido en general. Y la exploración del tema va a ser desde el universo general de la historia, o sea, desde los personajes, desde el ámbito general que elijamos para transitar la historia, desde los diálogos, hasta cada elemento estructural que la compone. Y cuando veamos estructura, esto lo vamos a ver un poquito más a fondo. Es un valor agregado que se le va a dar a los espectadores y a las espectadoras, ¿no? Sumamente importante el foco temático. De hecho, hay un apunte en el blog acerca de esto que también se los voy a compartir igual, pero bueno, importante. Recuerden que se trata de entretener a través de las emociones y los temas entretienen y emocionan. Bien, vamos a hablar de estructura. Voy a tomar un poquito más de agua. Todavía nos falta, todavía queda bastante, así que nada, denme un segundo, díganme, coméntenme ahí en el chat si todavía siguen aquí, si entendieron esto del foco temático. Es algo sumamente importante, es algo que está bueno ahondar. Voy a tomar agua. Bueno, bien, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir conmigo este momento, por estar haciendo presencia, por estar dedicándose también a darse algo a ustedes. Les agradezco por eso también, así que sigamos con esto. Estructura. Nos metemos en estructura. Por definición, la palabra estructura es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Las partes, por ejemplo, de un partido de fútbol, ¿no? El todo va a ser el partido de fútbol. Las partes, por ejemplo, son el campo de juego determinado, los equipos, que los equipos también tienen una cantidad determinada de jugadores, la pelota con determinadas características, las reglas. Es cómo se relacionan todos estos elementos que hacen
que el todo sea un partido de fútbol y no sea otra cosa. Por ejemplo, si cambio las reglas y la pelota se puede agarrar con la mano, deja de ser un partido de fútbol para ser otra cosa muy parecida seguramente a un partido de fútbol, porque estoy cambiando simplemente un elemento en este caso clave, ¿no? Porque justamente se trata de patear una pelota. Pero al cambiar un elemento de estos estoy cambiando el significado, o sea, el resultado, y eso es la función que tiene la estructura. La estructura es el conjunto de las relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Y en las historias podemos ver que el todo es justamente la historia, y en las historias dramáticas, ¿no? Porque un cuento, por ejemplo, no tiene los mismos elementos que tiene una historia dramática. Pero la historia dramática, o sea, la historia dentro del conflicto, va a tener personajes, va a tener conflictos, va a tener los decorados, o sea, donde transcurre la acción, va a tener los sonidos, la música, las descripciones, los efectos especiales y las unidades dramáticas, o sea, las unidades construidas de acción, tiempo y espacio. Esto un cuento por ahí no lo tiene, o un relato, porque el relato por ahí puede ser más la descripción de un acontecimiento, de una anécdota, sin entrar mucho en el conflicto, sin que haya unidades dramáticas. O un cuento podría ser, un poema podría ser, por ejemplo, una descripción de una emoción, y no es una historia contada en imágenes, con diálogos y descripciones dentro de un contexto dramático, que es lo que necesita una historia para ser un guión y así transformarse y llevarse a la pantalla, ¿no? Entonces, es la relación de cada uno de estos elementos y los elementos en sí lo que constituyen el conjunto de relaciones que mantienen con el todo, que en este caso es la historia. Hay 6 preguntas básicas que nos podemos hacer para empezar a ordenar las historias. La primera es quién es él o la protagonista. Por ejemplo, el patito, ¿no? Abril sería el protagonista o la protagonista de nuestra historia. ¿Qué necesita internamente? En este caso sería crecer. ¿Qué necesita lograr externamente? Subir la escalera. ¿Quién o qué se le opone? La escalera. También se le podría oponer a algún otro patito y empujarlo, por ejemplo, cuando está subiendo, porque es súper malo. Puede ser uno o pueden ser varios, ¿no? Aquello que se le oponga. ¿Cómo resolver aquello que tiene que lograr o obtener resuelve su necesidad interna? Bueno, a través de la experiencia de subir la escalera, Abril logra finalmente crecer y logra confrontar al patito que le hacía bullying. Así es como el conflicto externo soluciona el conflicto interno. ¿Y cómo va a ser el nuevo orden de la vida del protagonista o la protagonista y de los demás personajes y del mundo general de la historia? Bueno, Abril finalmente va a hacer que los patitos lo respeten y el patito que le hacía bullying también va a cambiar y va a ser un buen hermano pato a partir de ahora, ¿no? O sea, 6 preguntas que son fundamentales para empezar a ordenar la estructura de una historia. Entonces, son herramientas, no son fórmulas, pero nos ayudan a potenciar la narrativa de nuestras historias. Veamos las unidades dramáticas, ¿no? Las unidades dramáticas son partes de acción, tiempo y espacio que conforman la totalidad de la historia, o sea, son unidades independientes con una función específica para construir toda la historia en sí y su estructura. Vamos a tener los actos, que son las unidades dramáticas principales, que van a tener una función estructural dentro de la historia. Básicamente son 3, esto es a partir de que, bueno, se nombra así a partir de la teoría de Aristóteles dentro de la poética, donde se empieza a preguntar a Aristóteles por qué funcionan las historias que funcionan y descubre que la mayoría de las historias que funcionaban tenían un principio, que él llama principio, donde se establece claramente el de quién y de qué se trata. Eso se presentan las reglas generales de la historia. Después está el desarrollo de un conflicto, o sea, el nudo que presenta un problema y se atraviesa. Y luego viene el desenlace que finalmente resuelve la acción y resuelve la historia. En nuestro caso, como guionistas, vamos a llamar acto 1 al principio, acto 2 al nudo y acto 3 al desenlace. Que son 3 unidades independientes que tienen su propia narrativa, que tienen su propia estructura también. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora en breve. Y cada acto tiene una función. El primer acto tiene la función de configurar la historia,
el segundo acto tiene la función de confrontar la historia y el tercer acto tiene la función de resolver la historia. Entonces, después están las secuencias, que son unidades dramáticas que tienen la función de agrupar varias escenas según el valor argumental. Por ejemplo, que una escena es una pareja que se está peleando, después él o ella habla con un amigo o una amiga, después va a tomar algo con otro pretendiente o otra pretendiente y finalmente vuelve y se reconcilia con su pareja principal. Entonces, esas 4 escenas que podrían tener un valor de acción, tiempo y espacio independiente, conforman la secuencia, no sé, la reconciliación, por ejemplo, ¿no? Y las escenas, que son la unidad dramática más pequeña y que tienen la función específica de hacer avanzar la historia, de revelar algo de la historia o de los personajes y o de explorar el foco temático. Entonces, la polaridad dramática. Las unidades dramáticas, dentro de sí mismas, tienen un cambio de polaridad, o sea, que va a ser un cambio en la historia, ¿no? Que estamos contando esto que estamos contando por un pequeño cambio que va a haber. Esta polaridad puede variar de positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a más positivo o de negativo a más negativo. Por ejemplo, la historia en su totalidad empieza con un patito indefenso, inmaduro y termina positivamente, o sea, empieza con una carga negativa y termina con una positiva, que es un pato fuerte y un pato más que le puede hacer confrontación a sus hermanos, hermanas, patitos, patitas. Dentro de la historia también va a haber un primer acto que vamos a presentar a este patito. Vamos a ver cómo este patito tiene problemas de maduración, o sea, se lleva mal con los otros patos que le hacen bullying, es infantil, todavía juega con muñecos, no sé, un montón de características que le vamos a dar que va a presentar había una vez un pato que era de determinada manera, que tenía estas cosas que le sucedían y que le hacían bullying y demás, ¿no? Vamos a presentar su conflicto interno, vamos a mostrar cómo es el mundo de los patos, vamos a mostrar un montón de información necesaria para comprender la historia que vamos a contar. Después va a venir el acto 2, que es la confrontación propiamente dicha del problema, o sea, el pato llega finalmente hasta la escalera y la tiene que subir y no sabe cómo subir y otro patito lo quiere ayudar, pero la pata o el pato madre, padre, que es muy severa, le dice no, lo tiene que hacer solo. Otro pato va a empujarlo en algún momento, o sea, le vamos a complicar la vida al pato para que no logre subir la escalera hasta que finalmente lo logra o no lo logra. O sea, de alguna carga negativa podría ir a algo positivo, que es lograrlo, o algo más negativo que es todavía no lo voy a lograr, entonces hago otra cosa, me escapo o demás, ¿no? Obviamente que todas estas son decisiones que van a estar en función de la historia que estamos contando y lo que querramos mostrar al espectador o la espectadora de la historia que estamos contando. Y finalmente viene la resolución, o sea, una vez que el pato subió a la escalera, no puede terminar ahí la historia, porque nos queda saber qué pasó con su problema con los otros patos. Y finalmente ahí entra el acto 3 para resolver y darle un nuevo orden a la historia, ¿no? En este caso, el patito logra subir la escalera y además le logra confrontar al pato y hacerlo cambiar al pato que le hacía bullying. Entonces, de un patito indefenso a un patito que se puede defender. Los actos van a estar construidos a través de secuencias. Más o menos en una película calculen que aproximadamente hay entre 10 y 15, 16 secuencias, ¿no? Que van a constituir a cada uno de los actos. Y dentro de las secuencias van a estar las escenas que van a conformar esas secuencias. Y en una película aproximadamente hay entre 45 y 60 escenas. Y vamos a hablar de la construcción de la acción, o sea, de cómo podemos construir las unidades dramáticas. Para hacer esto, la construcción de la acción, vamos a decir que un suceso lleva a una situación, que lleva a otro suceso, que lleva a otra situación, que lleva a otro suceso, que lleva a otra situación y así progresivamente. O sea, es la causa y el efecto. La vida no tiene un sentido entre las causas y los efectos constantemente. Quiero decir con esto que si una persona hoy pierde su billetera, ese evento que le sucedió en la vida, muy probablemente dentro de 3 años se haya olvidado completamente cómo fue la experiencia, y si no se olvidó,
cuando escriba su biografía, porque estamos hablando de una persona muy importante, no va a poner ese evento dentro de la biografía porque no estaría sumando nada a la función de lo que la biografía hace. Quiero decir con esto que en las historias necesitamos saber el qué pasa, el por qué pasa y el cómo pasa, porque tenemos una memoria muy acotada y muy específica ante eso que nos están contando. Y esta causa y efecto, o sea que un evento lleve una situación, que lleve otro evento, que lleve otra situación, construyen la verosimilitud de la historia. No es la realidad lo que estamos contando cuando contamos una historia, es una ficción verosímil, tiene que ser verosímil y es una metáfora de la realidad, es una ilusión de la realidad. O sea que cada elemento y cada cosa que contemos va a tener una razón de ser, a diferencia de la vida que cada cosa que pasa vaya a saber por qué pasa. Más allá de nuestras creencias, de si creemos que todo pasa por algo o que no pasa por algo, que tiene un sentido o que no tiene un sentido, lo que quiero decir es que en una vida de que pasan 80 años, en el mejor de los casos 90, 100, no importa, no son fundamentalmente clave todas las cosas que pasan y en una historia deben serlo. Tenemos la herramienta del pero y entonces para poder construir estos eventos y estas situaciones, este desencadenamiento de sucesos y situaciones. Se pueden utilizar para construir cualquier unidad dramática, ya sean escenas, ya sean secuencias o ya sean actos. La herramienta del pero y entonces determina el pulso de esa unidad dramática. El ritmo está determinado por la cantidad de pulsos que hay en una unidad dramática. Y ritmo no es velocidad, o sea, el ritmo va a ser si van a pasar más cosas o menos cosas, no la velocidad con la que pasen las cosas que van a pasar. También la herramienta del pero entonces nos va a establecer qué está pasando, o sea, vamos a ver al personaje en una situación y vamos a entender la motivación de ese personaje. Va a contar por qué pasa lo que pasa, o sea, vamos a ver cómo está planteada la necesidad y cómo se va construyendo eso que está sucediendo, o sea, la razón que tiene el personaje para hacerlo, y justamente el cómo que va a ser parte de nosotros de tomar decisiones de qué impulsa a esa acción, o sea, qué eventos van a ir dentro del suceso y las situaciones que nos van a permitir construir la unidad dramática. Pero sucede algo, entonces sucede otra cosa que hace avanzar a la acción, pero vuelve a suceder algo, entonces sucede otra cosa que hace avanzar a la acción y así sucesivamente. Este pero y entonces es lo que construye el pulso de la unidad dramática. Veamos el esquema de cómo está construida una unidad dramática. Vamos a tener una situación clara de esa unidad dramática. Por ejemplo, la unidad dramática, lo que estamos contando es una escena, ¿no? O sea, lo del patito, ¿no? Entonces tenemos la situación donde el patito se tiene que confrontar a la subida de la escalera. Después va a estar los eventos particulares del desarrollo de esa unidad dramática, o sea, los eventos que hacen la confrontación de ese conflicto propiamente dicho, la subida de la escalera propiamente dicho. Y después tenemos la resolución, o sea, una nueva situación que va a ser la conclusión de una unidad dramática y muy probablemente esa conclusión sea la situación de la siguiente unidad dramática. Entonces, los eventos de esta escena van a ser los pero y los entonces. Están los patitos paseando, pero llegan a la escalera. Entonces, todos los patitos suben menos Abril, que no puede subir. Pero al intentarlo no puede. Entonces los patos se burlan de Abril. Pero toma coraje, entonces decide intentarlo. Esta decisión va a ser lo que detone la confrontación de la subida de la escalera, que va a tener también sus propios pero y entonces, o sea, sus propios pulsos. Pero al intentarlo una vez no puede porque se resbala, entonces decide dar una vuelta a carnero, pero al subir el primer escalón se da cuenta que hay agua, entonces utiliza el agua para poner una hoja y utilizarla para subir, pero el escalón próximo estaba más alto que los otros, entonces usa una ramita para subir y así sucesivamente hasta que llegamos a la resolución de esa subida final, ¿no? Hasta que finalmente logra o no logra subir la escalera.
La cantidad de estos pulsos, que es lo que va a determinar el ritmo, van a ser completamente arbitrarias, y si estamos contando pero no puede, entonces lo intenta, pero no puede, entonces lo intenta, pero no puede, entonces lo intenta, y estamos así mucho tiempo, muy probablemente el espectador, la espectadora pierda el interés que generamos en la situación inicial. Y esta resolución va a dar a una nueva situación, que puede ser que, por ejemplo, el patito nuevamente le hace bullying, pero el pato de bullying entonces Abril lo confronta, pero el pato se le pone más firme, entonces Abril le dice que finalmente lo deja de molestar, y así concluye con una nueva situación donde Abril ya no le hace más bullying el pato malvado anterior que le hacía bullying, ¿no? Esta situación va a ser la causa de la próxima unidad dramática. Algo sumamente importante es que cada uno de estos pulsos, o sea, cada uno de estos pero y entonces, tienen que apelar a las emociones primarias, que son la intriga y la sorpresa. El espectador, la espectadora, tiene que todo el tiempo querer saber qué va a pasar y sorprenderse con aquello que pasa, por más que sepa que pasa, que va a pasar, sorprenderlo, sorprenderla con cómo pasa. Son dos elementos, dos emociones primarias que tenemos que manejar sumamente bien a la hora de construir estos pulsos, y acá está el arte de construir una unidad dramática, de escribir una escena, por ejemplo. O sea, la cantidad de pulsos que utilicemos para poder construirla. Y esto no quiere decir que tenga que estar de entrada. O sea, de entrada lo ideal es escribir y bocetar la escena y desarrollarla como podamos, pero sí después, cuando entremos en una etapa de reescritura, poner el foco y decir, a ver, ¿qué pulsos se están repitiendo? ¿Por qué? ¿Cómo puedo generar este pulso? ¿Cómo puedo mejorar este pulso? ¿Cómo le puedo dar más intriga? ¿Cómo le puedo dar más sorpresa a esto que está pasando? Insisto, no porque tiene que salir, o muy difícilmente inclusive salga de una primera vez. Casi imposible. Nada sale bien de una primera vez. Hay que bocetarlo, hay que desarrollarlo, hay que reescribirlo. Eso es lo importante a la hora de conceptualizar y de empezar a identificar los pero y entonces, o sea, el pulso de la escena. Poder escribir lo primero que se nos venga, como se nos venga, y después trabajar para pulir y perfeccionar la unidad dramática. Los pulsos de la unidad dramática los podemos llamar como herramienta pero y entonces. ¿Quiere decir que tenemos que escribir pero y entonces en el guión? No, es una herramienta para nosotros y nosotras para tener en claro cómo un evento lleva a una situación, que lleva a un nuevo evento, que lleva a una nueva situación, y así sucesivamente. ¿Bien? Cada pulso que se cuente tiene que tener una razón de ser dentro de la historia. Al elegir qué estamos contando, estamos eligiendo también qué no estamos contando. Por ende, le estamos dando doble valor a eso que estamos contando. Recuerden el caso de la billetera. Si pierdo la billetera y no tiene una consecuencia directa dentro de la historia, no hace falta contar esa pérdida de la billetera. Y Anton Chekhov, un dramaturgo, un reconocido dramaturgo, tiene una frase que hoy sigue vigente y se sigue utilizando como ejemplo, que es que si en el primer acto mostrás un rifle colgado en la pared, en algún acto posterior debe ser descolgado y utilizado. De lo contrario, no deberías haberlo puesto ahí. Quiere decir que si vas a estar informando en una situación, vas a estar dando un elemento sobre determinada cuestión, y esa información no la utilizás, no la capitalizás después, no tendrías que haberla contado siquiera, porque estás dando una información innecesaria, estás disipando la atención. Y lo que buscamos es justamente generar interés, entonces mostrar aquellas cosas que mostremos para después resignificarlas. Y esto no quiere decir por ahí, ahora lo estoy explicando muy linealmente para que quede claro, no quiere decir que un evento tenga que tener seguida la consecuencia. Pueden pasar varios minutos en la misma historia, o inclusive presentar algo en el primer acto que se termina de resolver en el tercero. Pero bueno, ahora lo presenté así para que quede claro dentro de esta etapa. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Bueno, el primer punto es el análisis. O sea, es fundamental que se analicen los contenidos que te gustan y que te funcionan. Se aprende muchísimo analizando. Como guionistas tenemos que entender el funcionamiento de la acción, el funcionamiento del drama, el funcionamiento del conflicto, llevando esto que fuiste aprendiendo hoy a las diferentes cosas. Y una sugerencia que te hago, si tenés ganas tomalas, si no, no, es que analices una película por mes, que analices una secuencia por semana y que analices una escena por día. O sea, una película que te guste mucho, vas a analizarla durante un mes. Después, esa misma película vas a analizar solamente una secuencia, vas a identificar cuál es una secuencia, la vas a trabajar. Y después vas a analizar una escena
por día de esa misma película, ¿no? En lo posible conseguí el guión. Es muy, muy, muy nutritivo estar leyendo el guión mientras estás viendo lo que estás viendo, porque estás viendo justamente cómo se pasa de una cosa a la otra, cómo una imagen contundente, ya establecida, ya realizada, ya trabajada, partió de aquello que estás leyendo. Entonces es sumamente importante que puedas hacer esto. Y una de las maneras de empezar a escribir, a mí me parece que hay que empezar por un cortometraje. O sea, si todavía no escribiste nada, o si ya tenés un largo escrito pero no tenés nada producido, no hiciste nada que se haya proyectado en la pantalla, es fundamental empezar por un cortometraje, porque uno de los problemas que suelen haber en las personas que están recién iniciándose, tanto seas actriz, actor, director, directora, productor, productora, guionista o lo que sea, es que no se pueden ver los contenidos realizados en la pantalla. Y el cortometraje ofrece la misma experiencia que un largometraje, e incluso en una serie, en ese sentido. O sea, va a ser un contenido audiovisual que se pueda proyectar y que se pueda realizar y se pueda proyectar. Y es fundamental empezar a tener obras estrenadas, porque es una carta de presentación profesional. Hacer un largometraje requiere mucha experiencia para poder llevarse adelante. Obviamente que está buenísimo tener un largo, pero tal vez se puede empezar con un corto que funcione como punto medio. En uno de los videos de YouTube hablo del producto mínimo viable. Esto lo vimos mucho en el webinar de autogestión. En algún momento lo voy a volver a hacer y voy a profundizar sobre este tema, pero me parece fundamental que si no tenés nada presentado, nada proyectado, empieces por un cortometraje contundente que te funcione como carta de presentación en el rubro industrial profesional. Es un contenido que permite el error, o sea, podemos escribir, podemos equivocarnos, podemos mejorarlo. Entonces el cortometraje es un contenido difícil de hacer, pero es accesible y se puede hacer sobre todo. Es posible realizarlo, es posible llevar un proyecto de cortometraje adelante. El de un largometraje también es posible, no es que no es que es imposible, pero requiere muchísimo más esfuerzo, muchísimo más dinero, muchísima más inversión de tiempo. Entonces el corto es un contenido que te permite equivocarte, que te permite ir mejorando, que te permite ir cambiando lo que haya que cambiar para finalmente tener un contenido contundente que te funcione como carta de presentación profesional. Se puede realizar con un equipo técnico y artístico reducido, se puede realizar en una sola locación. Y los festivales de cine más importantes del mundo tienen su sección de cortometrajes. Y además hay miles de festivales de cortometrajes al cual podés acceder gratuitamente y podés tal vez estar con tu corto participando en un festival de cine en Japón, en Francia, no importa. Hay miles de festivales. Ahora después les voy a dejar un link de una plataforma que se llama Free Film Way, que es una plataforma que tiene muchísimos festivales en los cuales se pueden anotar proyectos específicos. Ahora después se las voy a compartir, pero me parece que hay que empezar con un corto a escribir. Obviamente analizar largos, analizar cortos, hacer todo el trabajo que venís haciendo llevado a un cortometraje. Esta para mí es la manera de empezar. Este para mí es el camino a seguir. Si vemos los grandes directores como Steven Spielberg, hizo su cortometraje que se llama The Last Gun en el año 1959, Sofía Coppola, siendo la hija de Francis Ford Coppola, teniendo el acceso a Hollywood, teniendo el camino libre prácticamente, hizo muchísimos videoclips e hizo varios cortometrajes, entre ellos Bed Bath & Beyond de 1996. Y el caso de Damien Chazelle, que quienes me conocen, bueno, me van a estar odiando ya en algún momento por esto, pero me parece que realmente es un caso de estudios que vale la pena nombrar, así que les voy a contar un poco cómo fue la experiencia. Damien Chazelle, el guión de Whiplash empieza a estar en el Blacklist 2012. El Blacklist es un documento de los lectores y lectoras de guión y productores y productoras que, bueno, ahí meten y ahí conversan supuestamente sobre los mejores guiones, y Whiplash estaba en ese blacklist en el año 2012. Entonces lo que hace es produce un cortometraje, toma 15 páginas de un total de 86, creo que tiene el largometraje Whiplash, y realiza un cortometraje. Les recomiendo que hagan el ejercicio de mirar el tráiler y mirar el cortometraje, que están en YouTube ambas cosas. De hecho también está la misma escena de la película que se llama It's Not My Tempo, la escena, que la pueden comparar con el cortometraje que hizo Chazelle, y
la verdad es que obviamente mejoró muchísimo la fotografía, el sonido, el arte, o sea, hay un montón de cosas que se mejoraron para bien, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se mejoraron para la producción de la película, pero básicamente la esencia del film estaba representada en ese corto. Esto lo hablé en el webinar de autogestión de proyectos, en algún momento lo voy a volver a hacer, así que estén atentos y atentas a cuando salga, pero me parece que es un gran ejemplo. Y con este cortometraje lo que hizo fue lograr un financiamiento de $3.300.000 para poder hacer la película, y la película finalmente recaudó $49 millones. O sea, digo, la importancia de poder hacer un corto que te permita hacer una carta de presentación. También hay muchísimos cortometrajes que no fueron pensados para ser largo, pero que después en algún momento se transformaron en largo. El caso que más me gusta es el de La Jetée, que es un corto que se hizo con fotografías en 1967 y después Terry Gilliam tomó e hizo 12 monos, que es la adaptación, o sea, está inspirado en este cortometraje. Después está la experiencia que hizo Gustavo Taretto con Medianeras, y también Mamá de Andrés Muchetti, que lo agarró Guillermo del Toro y llevó un cortometraje de terror producido en Argentina de 3 minutos a un largometraje. Entonces, el cortometraje para mí es el camino de empezar en esta industria, es la forma de empezar a dar los primeros pasos de la manera correcta y empezar a formarse profesionalmente como guionistas, como directores, directoras, como actrices y actores, pero siempre empezando con el guión, que es el primer paso para que en una obra funcione. Lo que no funciona en un guión no va a funcionar en una obra audiovisual. Así que bueno, esto fue un poco el contenido general. Ahora, si me dan permiso, quiero ver si siguen ahí, siguen acá. ¿Les pareció nutritivo lo que les di? Hasta acá fue el material gratuito, hasta acá fue el workshop gratuito. Ahora en un ratito voy a empezar con el tema de las preguntas y respuestas. Si me dan permiso, les quiero comentar acerca de los programas de formación que tengo y contarles cómo se ajustan cada cual a cada necesidad y a cada objetivo personal y profesional, ¿no? Así que me dan autorización, puedo contarles sobre esto. A ver, pónganme ahí en el chat si me autorizan a hablarles un poco de esto. Estos programas claramente sí son pagos, porque bueno, son muchas más horas de contenido, son muchos más trabajo poder llevar adelante, es mucho más personalizado el trabajo, así que un poco les voy a contar acerca de estos programas antes de darles ya las herramientas finales y poder hacer que trabajen con sus proyectos. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar un poco cómo viene el asunto. Ya que me autorizaron, les cuento sobre el programa de formación profesional. El primero es el taller online en directo de introducción al guión. Son 4 clases en vivo, vía Zoom, de 3 horas cada una. O sea, son 3 horas de cada clase. Son clases que además van a quedar grabadas, o sea que las van a poder ver entre la semana, de semana a semana. Si en algún momento, por alguna razón, no pudieron acceder a una de las clases o les quedaron algunas dudas o las quieren repetir, bueno, van a estar también, o sea, la clase va a ser en vivo, vamos a estar ahí interactuando y demás, y después esa clase se va a quedar grabada, va a estar en la nube hasta la semana siguiente, donde va a estar la nueva clase, ¿no? Y así sucesivamente. Sobre todo esto es por si se llegan a perder alguna clase o por si quieren ahondar en algún concepto en particular. Es un taller teórico práctico, o sea, la idea es que cada participante vaya a trabajar con su proyecto y pueda compartir la experiencia y se trabaje con correcciones específicas acompañando el proceso de escritura de un cortometraje. El objetivo que tengo es que tengan ese trabajo escrito, ese cortometraje escrito y listo para poder realizarlo. O sea, si bien no es un taller de producción, como digo acá, la idea es que funcione como una carta de presentación para ustedes, para que puedan realizar en algún momento ese cortometraje y así poder mostrar su trabajo, poder presentarse como profesionales del medio. Esto es para cualquier tipo de actividad, o sea, si querés actuar, está buenísimo que tengas un cortometraje escrito y que puedas dar a alguien que lo dirija y que puedas utilizarlo como tu carta de presentación. Si querés escribir, está buenísimo que puedas escribir para otras personas y que puedas escribir cortos y también empezar a trabajar de eso. Y si querés dirigir, lo mismo, ¿no? Es como
podés empezar con un cortometraje. Es sumamente importante saber leer un guión, es sumamente importante entender las funciones técnicas que tiene un guión, las funciones dramáticas que tiene un guión. La verdad es que cada pulso de esto que hablábamos, la construcción de la acción, o sea, son todos elementos que son muy buenos verlos a fondo, poder practicarlos sobre todo y poder llevarlos adelante con un proyecto personal. Y después va a haber una quinta clase que va a ser una sesión individual, uno a una, donde les voy a dar una devolución y vamos a conversar sobre cómo se puede llevar ese proyecto adelante. O sea, mi intención realmente es con este taller de introducción es que puedan hacer un cortometraje, que lo puedan escribir y lo puedan llevar adelante, contando conmigo como vehículo para asistirlos en lo que haga falta. Realmente creo que es muy importante tener una obra audiovisual estrenada y bueno, por eso quiero acompañar a quienes tengan ganas en esta experiencia y así poder llevar su cortometraje adelante. Este es como el taller más fuerte, más potente que tengo. Son 12 horas intensivas, muy intensivas. O sea, hoy estuvimos hablando 2 horas de esto. Las clases son de 3 horas cada una y son 4 clases, más la quinta, que es la sesión individual. Así que, bueno, nada, es un taller que realmente aporta muchísimo, muchísimo valor. Después está el curso de guión online. El curso de guión online no es en directo, son videos grabados. Es una guía práctica para desarrollar un proyecto específico de cortometraje también. Son 31 lecciones grabadas que la idea es que las hagas a tu propio ritmo, que las repitas cuantas veces necesites, que las puedas ver y consultar. Hay un canal de preguntas y respuestas abierto. En cada lección tiene su propio canal de preguntas y respuestas, donde si hay alguna pregunta sobre esa lección particular que no te quede clara, bueno, la podés hacer en esa sección y obviamente te voy a responder. También hay material de estudio exclusivo, que es material complementario para cada una de las lecciones, que ayuda a nutrir la temática de cada una de las lecciones. O sea, cada lección tiene un tema específico y el material de estudio ayuda a llevar eso adelante. Les voy a dar acceso al grupo de estudios que tengo, a donde, bueno, ahí pueden charlar con otros participantes, llevar proyectos adelante. Es una comunidad que la hacen entre los alumnos y las alumnas. Y les doy acceso garantizado por 5 años y seguramente más. Muchas veces estos cursos se venden diciendo que son cursos de por vida, pero la verdad es que no sé si va a ser de por vida porque no sé qué va a pasar, pero mi idea es que tengan el acceso garantizado sí o sí por 5 años y después, bueno, veremos. La idea es que no pierdan el usuario y que vayan accediendo a todas las actualizaciones que se vayan realizando para mejorar la dinámica del curso durante ese tiempo y durante el tiempo que a partir desde ese en adelante, lo que dure y lo que esté disponible, vaya a saber cómo cambian las tecnologías, vaya a saber un montón de cosas. Pero bueno, la idea es que tengan acceso garantizado por mucho tiempo y que puedan consultar a través del canal de preguntas y respuestas, a través del canal de mail o a través del canal del grupo de estudios, lo que necesiten conmigo para poder ir avanzando y poder hacer el curso. Este es un poco el módulo, son 8 módulos, tienen 31 lecciones. Bueno, tienen ahí toda la información, después les voy a dejar la página para que se anoten. Bueno, entonces voy a pasarles a contar los aranceles de la inscripción a estos cursos y estos talleres para que los tengan en cuenta. Y bueno, el taller online en directo de introducción al guión, que son 4 sábados de 3 horas cada uno, o sea, los sábados van a ser de 14 a 17 horas en la zona horaria de Buenos Aires, Argentina. Va a comenzar el sábado 27 de junio y termina el sábado 18 de julio. Este taller va a tener un arancel a partir del día de mañana de $129 o de 7.900 pesos argentinos. Esto no es lo que van a abonar si se quieren inscribir hoy. Les cuento que estoy desglosando en dólares y en pesos argentinos porque, para quienes no saben, en Argentina tenemos un tema con la moneda de dólar. Entonces, bueno, nos es mucho más fácil pensarlo en pesos argentinos. Por otro lado está el curso online de introducción al guión, que son las 31 lecciones grabadas, que es un material que les queda de por vida, digamos, o con una gran cantidad de tiempo para que lo puedan realizar las veces que quieran y ir llevando sus proyectos adelante en compañía de este curso. El valor final, una vez que esté lanzado, va a ser de $199 o de 9.700 pesos argentinos. Esto no es lo que van a pagar. Se va a lanzar el 1 de noviembre. En este momento hay una preinscripción. Y bueno,
Como último ítem, les decía que les voy a incluir una sesión individual de corrección del guión del cortometraje, donde va a ser una sesión uno a una, donde vamos a estar hablando sobre el corto como carta de presentación, sobre cómo llevar adelante un proyecto y que puedan empezar a dar los primeros pasos profesionales dentro de esta carrera hermosa. Y esta sesión, esta corrección de cortometrajes por lo general tiene un costo de $150 o de 10.500 pesos argentinos, y tampoco es lo que van a abonar, ¿no? La idea es que si ustedes se inscriben en estas tres actividades por separado, van a abonar un valor final de $478 o de 28.100 pesos argentinos. Pero no es lo que van a abonar. La idea es que se puedan inscribir en las tres cosas. La idea es que puedan hacer las tres actividades, que puedan realizar el taller online en directo de introducción al guión, luego que tengan el curso a disposición para cuando lo necesiten, y una vez finalizado el taller online en directo de introducción al guión, podamos tener la sesión individual de corrección del guión y charlar un poco sobre cómo llevar el proyecto adelante, ¿no? Y la idea para quienes están participando del workshop es que abonen $89 o bien 5.900 pesos argentinos. Les voy a dejar el link en el chat en este momento. La idea es que entren en ese link porque no está a disposición de todo el mundo, es solo y exclusivo para quienes están presenciando este contenido, esta charla online en vivo. Así que nada, si tienen ganas de inscribirse, si tienen ganas de hacer la experiencia, si tienen ganas de seguir formándose y de ya dar un paso más y llevar su carrera al siguiente nivel, me parece que es una muy buena oportunidad para empezar a dedicarse a estudiar esto y a trabajar profesionalmente en esto. Así que si tienen ganas, las invito a que se inscriban, a que hagan la experiencia, a que puedan llevar sus proyectos adelante. Si no tienen un proyecto todavía, durante el taller lo van a ir descubriendo. Insisto, son 4 sesiones intensivas en directo donde vamos a estar interactuando, donde hay preguntas y respuestas. Después van a tener el curso que va a estar a disposición desde el momento que se lance, que va a ser el 1 de noviembre, pero mientras tanto van a haber algunas lecciones disponibles, se van a ir agregando semana a semana hasta completar y finalizar el 1 de noviembre el lanzamiento oficial. Y también van a tener la sesión individual de corrección del guión de cortometraje incluida en el paquete para que justamente puedan llevar adelante el taller online y después charlar acerca de ese proyecto. Muy probablemente, una vez que esté lanzado el curso online de introducción al guión, que insisto va a ser el 1 de noviembre del 2020, el taller online en directo de introducción al guión no lo voy a dar más, va a pasar a llamarse seminario intensivo, donde se van a sugerir prácticas para los y las participantes, pero no va a haber una corrección como la va a haber en el taller online en directo. Así que si tienen ganas, les dejo el link. Recuerden que a partir de mañana estos aranceles cambian, estos aranceles ya se establecen como precio final, como el precio final del taller online, que va a ser de $129 o de 7.900 pesos argentinos. Bueno, en este momento hay una promoción de lanzamiento, de pre-lanzamiento del curso online, que no está a $199, sino que está a $99 o 6.700 pesos argentinos, y la sesión individual de corrección de cortometrajes no está disponible directamente. Si quieren hacer una tutoría y demás, bueno, ahí se va a charlar sobre el proyecto, pero no es algo que estoy incluyendo como un servicio abierto a todo el público. Así que si tienen ganas, una vez más les dejo el link, y ahora sí vamos a pasar a las preguntas y respuestas, y les voy a dejar también el link para que puedan ver el material didáctico y se puedan descargar estas diapositivas. Así que si tienen dudas, darme un segundo que voy a tomar un poquito de agua, voy a activar la cámara también, voy a dejar de compartir las diapositivas.